Hola de nuevo, continuamos con el siguiente tema. En esta ocasión vamos a introducir el tema de integrales por cambio de variable. Y para que vayamos adentrándonos en este tema, pues voy a empezar con unas funciones en específico que son funciones de la forma u a la n. Espero que, pues una vez entendiendo este tema, pues yo creo que podemos proceder a utilizar todas las integrales, a utilizar todas las fórmulas que tienen en su formulario. Aquí vamos a ver la importancia de los diferenciales. Entonces, empezamos con integrales de la forma u a la n. Y si se fijan, aquí escribí dos fórmulas. Estas dos fórmulas son exactamente dos fórmulas que escribí en el video anterior, solamente que en vez de que tenga la variable x, pues tiene la variable u. Es exactamente la misma fórmula, solo que en vez de x les puse u. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación pues es utilizar cambios de variable para reescribir las integrales que vamos a hacer, pero que nos aparezca como la tenemos en estas dos fórmulas. Vamos viendo los ejemplos. Ahora empezamos con este ejemplo. Vamos a calcular esta integral de aquí. Y como el nombre lo dice, necesitamos hacer un cambio de variable. Bueno, de acuerdo a la práctica que ya tenemos en derivadas, de acuerdo a la práctica que ya tenemos a utilizar fórmulas, pues entonces no es complicado ver que esta parte de aquí pues tiene forma de u a la potencia 23. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar es reescribir nuestra integral para utilizar la fórmula 1, para integrar un u a la 23. Sin embargo, aquí entra lo que tenemos que tener bien manejado, los cambios de variable. Bueno, si esto lo queremos ver como un u a la 23, ¿quién es el cambio de variable? Si lo queremos ver como un u a la 23, pues es claro que nuestro cambio de variable es que le vamos a llamar u a x cuadrada menos 3. Y si u es x cuadrada menos 3, entonces ¿quién es el diferencial de u? Acuérdense que el diferencial de u era, primero derivamos, en este caso nos quedaría 2x, y luego al final siempre le anexamos el diferencial de la variable, en este caso el diferencial de x. Así que este de aquí va a ser nuestro cambio de variable. U igual a x cuadrada menos 3, y entonces el diferencial de u es 2x junto con el diferencial de x. Y entonces podemos observar que entonces vamos a reescribir nuestra integral. La integral ahora va a tomar la forma x cuadrada menos 3 a la potencia 23, pues eso tiene la forma de u a la potencia 23. Pero fíjense que tenemos el término 2x. El término 2x no nos estorba, de hecho a fuerzas lo necesitamos ahí. El término 2x junto con el diferencial de x, eso es exactamente el diferencial de u. Entonces sustituyendo, x cuadrada menos 3 a la potencia 23 es un u a la 23 con este cambio de variable. Y lo que no es u a la 23 es exactamente el diferencial de u. Entonces la integral en términos de x que está en azul, pues la reescribimos como una integral en términos de u, pues que está en este color. Y entonces, pues de aquí ya lo podemos, ya para calcular la integral podemos usar exactamente la fórmula 1. La fórmula 1 nos dice, bueno, súper importante, de aquí es la integral de u a la 23 con respecto de u. Estamos integrando con respecto de u. Si nosotros hubiéramos dejado como que la integral de u a la 23, pero le hubiéramos puesto con respecto de x, pues entonces no podemos hacer la integral. O al menos no sería no se puede.
porque la función a integrar depende de u. Entonces, ¿cómo voy a integrar con respecto de x? Ahí necesito yo hacer un cambio. Entonces, los diferenciales pues también hay que transformarlos. Esta función depende de x, pues el diferencial era con respecto de x. Pero mi nueva función ahora depende de u, pues el diferencial también debe de ser de u. Entonces, de ahí la importancia de los diferenciales. Entonces sí podemos usar la fórmula 1 y de acuerdo a la fórmula 1 nos quedaría u a la potencia 24 dividido entre 24. Y siempre al final le sumamos más una constante. Entonces la integral es u a la 24 entre 24 o lo que sería lo mismo, un 24avo de u a la 24. Entonces este de aquí es un 24avo de u a la 24. Pero como nuestra integral original era en términos de x, pues entonces el resultado final también debe estar en términos de x. Pues ya nada más regresamos la sustitución. Entonces esto de aquí es un 24avo de u a la 24. Pero u es x cuadrada menos 3 y nos quedaría elevado a la potencia 24. Le sumamos la constante de integración y este de aquí es la integral. Así es como utilizamos la fórmula 1. Y de hecho, si revisan su formulario, todas las fórmulas, bueno, al menos el que les pasé, todas las fórmulas vienen en términos de u. Pues todas esas fórmulas se utilizan así, con cambio de variable. Entonces, ya hicimos este ejemplo. Pasamos a un segundo ejemplo. Tenemos esta función. Pues notamos que esta función pues también tiene forma de u a la 12. ¿Quién sería nuestro cambio de variable? Pues sería u igual a 8x séptima menos 3. Entonces en la integral vemos un término que está de la forma u a la 12. Lo que está fuera de u a la 12, pues todavía necesitamos verificar si ese término nos va a ayudar o nos va a estorbar. Entonces, hacemos este cambio de variable. U es igual a 8x séptima menos 3. Entonces, ¿quién es su diferencial? Pues va a ser 8 por 7, va a ser 56x a la potencia 6. Y luego por el diferencial de x. Para que podamos utilizar la fórmula anterior, debemos de llegar a una expresión de este tipo. Una expresión de la forma integral de u a la n por el diferencial de u. Entonces aquí yo les decía, lo que no sea u a la 23 tiene que ser exactamente el diferencial de u. En nuestro caso, lo que no es u a la potencia 12 no es exactamente el diferencial. Este de aquí junto con este no es exactamente el diferencial. Entonces lo que tenemos que hacer es una transformación. Tenemos que transformar ese término. Tenemos que transformarlo en que nos quede exactamente el diferencial de u. ¿Qué hacemos para la transformación? Bueno, si se fijan, para la transformación lo único que necesitamos es convertir este 3, convertirlo en 56. Si lo que falta para el diferencial, o sea, si podemos transformar el diferencial, que sí nos quede exactamente este término que nos necesite. A ver, va de nuevo. Si para transformar este término, si queremos que nos quede exactamente el diferencial, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por alguna constante, entonces se puede hacer. O si tenemos que dividir por una constante, se puede hacer. Multiplicar o dividir por constante sí se puede hacer por la linealidad de la integral. Ahorita pues vamos a hacer exactamente esto. Tendríamos problemas si no apareciera el x a la sexta. Ahí sí tendríamos problemas. Si en vez de x a la sexta fuera, digamos, x a la quinta, pues entonces tendríamos que multiplicar ese término por x para que sí nos quedara el x a la sexta que necesitamos. Pero eso no se puede hacer. Tenemos que completar diferenciales, pero para completar diferenciales no podemos multiplicar o dividir por variables o por funciones.
Lo podemos hacer con constantes, pero fuera de constantes no se puede hacer. Entonces, si en vez de ser x a la sexta, si no fuera x a la sexta, si fuera x a la quinta, entonces esta integral no se puede hacer por cambio de variable y tendríamos que hacerlo por alguno de los otros métodos que veremos pues en otros videos, tal vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer para transformar en este caso el 3x a la sexta? Tenemos que transformarlo en 56x a la sexta. Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Por propiedades de la integral, ese 3 es constante, así que lo podemos sacar. Y entonces nos quedaría 3 multiplicado por la integral de x a la sexta por 8x séptima menos 3 a la potencia 12 por el diferencial de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la integral, yo necesito un 56, es una constante. Se lo voy a poner, sí se lo puedo yo poner. Entonces, dentro de la integral le pongo yo un 56 que está multiplicando. Como es una constante, se lo puedo poner sin ningún problema. Pero tenemos que contrarrestar ese 56, porque si no lo contrarrestamos, pues entonces estamos modificando nuestra función. ¿Qué necesitamos para contrarrestarlo? Pues multiplicar por un 56avo. Pero como el un 56avo no lo necesito dentro de la integral, pues entonces ese lo dejo fuera. Entonces, para completar nuestro diferencial, adentro multipliqué por 56 y afuera por 1 entre 56. Y entonces de esta forma nos queda, fuera de la integral, sería 3 por un 56avo, pues son 3 56avos. Y dentro de la integral, este término es exactamente u a la potencia 12. Y lo que no es u a la 12, es decir, el 56x a la sexta junto con el diferencial de x, ese es el diferencial de u. Y entonces de esta forma la integral que se nos pide hacer ya la transformamos. Con este cambio de variable lo hemos transformado en la forma 3/56avos de la integral de u a la 12 diferencial de u. Como ya hicimos el cambio de variable, entonces, pues esta nueva integral ya la podemos calcular por fórmula. Entonces dice la fórmula va a ser u a la n más 1 entre n más 1. Entonces en nuestro caso va a ser igual a 3/56avos. Y por la integral de u a la 12, pues eso es u a la 13 entre 13. Acuérdense que como ya hice la integral, pues entonces desaparece el signo de integral y desaparecen los diferenciales. Entonces ya hice la integral, pues entonces en vez de la integral aparece la constante de integración. Y entonces ya nada más para terminar, 3/56avos por un treceavo, pues eso sería 3 dividido entre 56 por 13 sería 56 por 3 son 168. 56 por 10 son 560. 560 más 100, 660 y 660 más 68, 728. A ver si no me equivoqué. Por u a la potencia 13 y más una constante. Bueno, entonces ya nada más para terminar, regresamos todo a términos de x. Y entonces obtenemos que la integral va a ser 3 sobre 728. Sustituimos u, que era 8x a la séptima menos 3. Y entonces eso es elevado a la potencia 13 y más la constante de integración. Y esa es la integral que estábamos buscando. Entonces hacemos un cambio de variable, pero los diferenciales tienen que ser exactos. Si recuerdan, bueno, cuando hacemos derivadas, en todo momento aparecía la regla de la cadena.
Si derivamos un seno de u, pues nos quedaba coseno de u. Y luego al final, por regla de la cadena, por la derivada de u. Pero luego cuando hacíamos simplificaciones, esa derivada de u pues desaparecía porque se mezclaba con los demás términos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos reapareciendo el u'. Si al simplificar desapareció el u', lo que estamos haciendo al completar diferenciales es reaparecerlo. ¿Dónde quedó el u'? Entonces, de ahí la importancia de poder completar diferenciales, de saber completarlos. Entonces, si lo que le falta a mi diferencial es multiplicarlo, dividirlo por alguna constante, se puede hacer. No se puede hacer si hay que multiplicar o dividir por variables o por funciones. Entonces ahí sí ya no se puede. Entonces continuamos con el siguiente ejemplo. Tenemos esta integral de aquí. Quizás a simple vista no parezca que es un u a la n. ¿Será o no será que sea un u a la n? Bueno, a ver, tenemos dos integrales. Si nos fijamos, como que esa integral se parece más a un du sobre u. O sea, para usar la fórmula número 2. O si no parece u a la n, pues entonces podríamos hacerlo lo que usualmente hacemos. Tenemos un término que está dividiendo, pues lo podríamos mandar a la parte de arriba y obtener 5 menos 5x multiplicado por x cuadrada menos 2x más 3 elevado a la potencia menos 1. Y entonces ahora sí ya aparece un u a la n, es un u a la menos 1. Pero vamos a omitir ese paso, no hay que enviarlo a la parte de arriba. No es necesario verlo como un u a la menos 1, porque pues u a la menos 1 es 1 entre u, o sea, vamos a usar exactamente la fórmula 2, que nos dice cómo integrar un du sobre u. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar si podemos reescribir nuestra integral en una integral de este tipo, du sobre u. Si estamos tratando de hacer eso, entonces, ¿quién sería nuestro cambio de variable? Pues el cambio de variable propuesto va a ser u igual a x cuadrada menos 2x más 3. Este es nuestro cambio de variable propuesto. Y si este es el cambio de variable, entonces, ¿quién es el diferencial de u? Pues va a ser 2x menos 2 multiplicado por el diferencial de x. Este es nuestro cambio de variable. Entonces, con este cambio de variable vamos a transformar nuestra función. Bueno, si podemos observar nuestra integral, en nuestra integral lo que está en el denominador, eso es u. Entonces, ¿quién es el que está en la parte de arriba? El que está en la parte de arriba, 5 menos 5x multiplicado por el diferencial de x. Si queremos ver esta integral en la forma, la integral de du sobre u, pues ya tenemos que el u está en la parte de abajo, pues lo que está en la parte de arriba tiene que ser exactamente el diferencial. Pero no lo es. 5 menos 5x por el diferencial de x no es 2x menos 2 por el diferencial de x. No es. ¿Lo podremos transformar? ¿Por cuánto? O sea, ¿existe algún número para que yo haga la multiplicación y 5 menos 5x se transforme en 2x menos 2? Bueno, notemos la siguiente. Este 5 habría que transformarlo en menos 2. Entonces, 5, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que nos quede menos 2? O sea, ¿quién sería el número k para que al multiplicarlo por 5 nos quede menos 2? Ah, pues ese número k tiene que ser menos 2
quintos. Y entonces observamos que si yo aquí lo multiplicara por menos 2 quintos, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuánto sería menos 2 quintos por 5 menos 5x? Pues eso sería menos 2 quintos por 5, pues va a ser menos 2. Y luego menos 2 quintos por menos 5x, pues eso va a ser menos por menos más. 2 quintos por 5 son 2 y por x. Y entonces observamos que si multiplicamos 5 menos 5x por menos 2 quintos, entonces esto de aquí se transforma en exactamente nuestro diferencial. Entonces, pues eso es lo que necesitábamos hacer. Multiplicar por una constante y luego contrarrestarlo afuera. A ver, aquí ya platicamos, pero vamos a escribirlo bien. Entonces, esto de aquí sería... Entonces nos quedaría... Esto es igual a la integral, lo reescribimos, de x cuadrada menos 2x más 3. En la parte de arriba 5 menos 5x. Y como ya dijimos aquí abajo, al parecer necesitamos multiplicarlo por menos 2 quintos. Entonces multiplicamos el término de arriba por menos 2 quintos, pero tenemos que contrarrestarlo. No podemos nada más ponerlo multiplicando porque entonces ya modificamos nuestra función. Hay que contrarrestarlo. Entonces para contrarrestar el menos 2 quintos, pues en la parte de afuera pongo yo multiplicando un menos 5 medios. Porque menos 5 medios por menos 2 quintos, menos por menos da más, 5 medios por 2 quintos serían 10 décimos, es decir, es un 1. Entonces ya lo contrarrestamos. Entonces nos queda de esta forma. Vamos a borrar esto que habíamos platicado. Entonces hacemos esta integral. Y entonces nos queda, en la parte de abajo, afuera de la integral nos queda menos 5 medios. Y dentro de la integral, lo que está en la parte de arriba, menos 2 quintos por 5 bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Menos 2 quintos multiplicado por 5 menos 5x. Esto es 2, bueno, en orden. Al hacer el producto nos queda menos 2 más 2x, que es exactamente nuestro diferencial. Así que lo que está en la parte de arriba es exactamente el diferencial de u. Y lo que está en la parte de abajo es u. Así que con este cambio de variable ya hemos transformado nuestra integral, lo que viene escrito en azul, ya lo hemos transformado como menos 5 medios de la integral de du sobre u. Y la integral de du sobre u, de acuerdo a la fórmula, pues es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Así que ya hacemos la integral y obtenemos que es menos 5 medios del logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. Entonces ya hemos terminado. Último paso, pues quitamos la u y hacemos la sustitución. Entonces nos queda igual a menos 5 medios del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada menos 2x más 3, más la constante de integración. Y esta es la integral que estábamos buscando. Entonces, al completar diferenciales tenemos que escribirlo exactamente tal y como viene en nuestro cambio de variable. ¿Quién era el diferencial de u? Siguiente ejemplo. Bueno, este de aquí pues sí lo vamos a reescribir. Va a ser igual. Primero hacemos una separación por la linealidad de la integral. Este de aquí es igual a 8 veces la integral de 1 entre 3x menos 1. 1 entre 3x más 1. Y luego menos 5 veces por la integral de 1 entre 4x más 7. No, este hay que transformarlo. En vez de tener dividiendo 4x más 7 al cuadrado, pues lo transformamos como un 4x más 7 a la potencia menos 2. Lo que estamos buscando es ver este término como un u a la menos 2.
Y entonces podemos hacer la integral. Y luego el tercer término nos quedaría menos 13 séptimos de la integral de 8 menos 4x a la potencia menos 4. Entonces separamos esa integral como tres integrales. Bien, lo que vamos a hacer a continuación son tres cambios de variable. Vamos a hacer tres cambios de variable. Dejen muevo esta función para tener más espacio. Entonces, hacemos tres cambios de variable. Si se fijan, la primera integral, pues es una integral como la del ejemplo anterior. Hay que verlo como un du sobre u. ¿Quién sería el cambio de variable? Pues para la primera integral vamos a hacer el cambio de variable u igual a 3x más 1. Y entonces el diferencial de u pues va a ser 3 por el diferencial de x. Para la segunda vamos a hacer el cambio de variable b igual a 4x más 2. Y entonces el diferencial va a ser 4 por el diferencial de x. Y para la tercera vamos a hacer el cambio de variable w igual a 8 menos 4x. Y entonces el diferencial de w va a ser menos 4 por el diferencial de x. Entonces aplicamos estos cambios de variable. Entonces la integral que estamos haciendo pues va a ser igual a 8 por la integral. A ver, lo que vamos a hacer es completar diferenciales. Vamos a completar tres diferenciales. La primera integral la estamos tratando de ver como un du sobre u. El u del denominador ya lo tendríamos. Entonces en la parte de arriba nos tiene que quedar exactamente el diferencial de u. Pero en la parte de arriba nomás me queda 1 por el diferencial de x. Y si lo queremos transformar por que nos quede 3 por el diferencial de x, pues lo completamos sencillo. Simplemente hay que multiplicar por un 3. Entonces multiplicamos arriba por 3. 3 por 1 son 3, entonces nos quedaría 3 veces el diferencial de x, lo cual ya sería exactamente el diferencial de u. Entonces ya habríamos completado el diferencial, no más que para contrarrestar ese 3 en la parte de afuera hay que multiplicar por un tercio. Ahora en la segunda integral nos quedaría menos 5 veces la integral la segunda integral la estamos tratando de ver como la integral de un b a la menos 2 diferencial de v. El b a la menos 2, ya tenemos el 4x más 2 elevado a la menos 2. Entonces ya tenemos completo el b a la menos 2. Pero fuera de b a la menos 2 tiene que ser exactamente el diferencial de v. Lo cual no tenemos. Aquí, entonces esto es b a la menos 2. Lo que no sea b a la menos 2 tiene que ser exactamente el diferencial de v. Pues lo único que nos falta es un 4. Así que ese 4 lo ponemos dentro de la integral, multiplicamos dentro de la integral por 4 y entonces fuera de la integral lo contrarrestamos por un cuarto. Y para la tercera integral, hacemos algo parecido a la segunda. La tercera integral tenemos menos 13 séptimos de la integral de 8 menos 4x a la potencia menos 4. Este de aquí ya es un w a la menos 4. Pero lo que no sea w a la menos 4 tiene que ser exactamente el diferencial de w.
El diferencial de W es menos 4 por el diferencial de X. Y yo nada más cuento con el diferencial de X. Nos hace falta el menos 4. Así que ese menos 4, pues se lo ponemos dentro de la integral, multiplicamos por menos 4. Y entonces afuera de la integral, para contrarrestarlo, pues multiplicamos por menos un cuarto. Entonces añadimos esos tres números para completar diferenciales. Ahora sí, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Qué fue lo que obtuvimos con esos cambios de variable? Bueno, nos va a quedar fuera de la integral 8 por 1/3, pues son 8 tercios. Y dentro de la primera integral, lo que está en el denominador, 3x más 1, eso es u. Y lo que está en el numerador, 3 junto con el diferencial de x, 3 por el diferencial de x es exactamente el diferencial de w, el diferencial de u. Entonces la primera integral se transforma de esta forma con el primer cambio de variable. A continuación, en la segunda integral, menos 5 por 1/4, pues son menos 5 cuartos. Dentro de la integral hay dos términos. El término 4x menos 2 a la potencia menos 2, eso es exactamente b a la menos 2. Y el 4 junto con el diferencial de x, eso es exactamente el diferencial de v. Y para el tercer término, menos por menos más, 13 séptimos por 1/4, pues serían 13 28avos. Y dentro de la integral, 8 menos 4x a la potencia menos 4, ese sería w a la menos 4. Y el menos 4 en azul junto con el diferencial de x, eso es exactamente el diferencial de w. Entonces, en el paso anterior completamos diferenciales y entonces en este paso ya podemos reescribir las tres integrales pues con nuevas variables, con las variables u, v y w. Ya podemos aplicar fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula de integración? Primero, la integral de du sobre u, de acuerdo a la fórmula número 2, es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces nos queda 8 tercios por el logaritmo natural del valor absoluto de u. Luego, siguiente término es menos 5 cuartos. La integral de b a la menos 2. Ahí aplicamos la fórmula 1, que nos dice hay que sumarle 1 al exponente. Entonces nos quedaría b a la menos 1 dividido entre menos 1. Y en la tercera integral nos queda más 13 28avos. La integral de w a la menos 4 también le sumamos a la potencia 1. Entonces nos quedaría w a la menos 3 dividido entre menos 3. Ya hicimos la integral. Pues entonces al final le añadimos la constante de integración. Entonces ya para terminar vamos a hacer primero simplificamos y luego sustituimos y habremos terminado. Entonces primero quitamos los paréntesis y quitamos las potencias negativas. Al primer término no le hacemos nada. Es 8 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de u. En el segundo término tenemos menos entre menos más 5 cuartos. Pero para quitar el exponente negativo, el b a la menos 1 lo enviamos a la parte de abajo y nos quedaría 5 entre 4 v. Y el tercer término, más entre menos 13 28avos por 1/3, pues serían 13 sobre 28 por 3, 8 por 3 son 24, más 60, serían 13 sobre 84. Y el w a la menos 3, para quitarle el exponente negativo, pues lo enviamos a la parte de abajo. Entonces nos queda 13 entre 84 por w al cubo. Ya hicimos la simplificación. Último paso, regresamos todo a términos de x. Entonces nos queda
como resultado 8 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero u era 3x más 1. Segundo término sería más 5 dividido entre 4 por v, pero v valía 4x más 2. Tercer término sería menos 13 dividido entre 84 por w al cubo, pero w vale 8 menos 4x. Le sumamos la constante de integración y este de aquí es la integral que estábamos buscando. Bueno, si se fijan, el procedimiento fue un poco largo, pero fue porque escribimos todos los pasos. Una vez que ustedes ya hayan dominado el cambio de variable, bueno, pues hay algunos pasos que podemos omitir. Pero ahorita como vamos empezando, pues sí escribimos todos los pasos, paso por paso. Bueno, si me voy algo rápido, pues ustedes pausen el video en el momento que necesiten analizar algo. Continuamos con un siguiente ejemplo. Bueno, ya no me va a caber en esta página. Vamos a pasar a una siguiente página. Siguiente ejemplo. Tenemos esta función. Pues también hay que transformarlo como un u a la n. Hay que transformarlo como un u a la n y vemos si podemos completar diferencial. Pues de acuerdo a las leyes de los exponentes, este de aquí lo podemos reescribir como... Ponemos el de la parte de arriba. Acuérdense que como tenemos sumas y restas, eso hace que lo de arriba sea una sola pieza. Y lo que está entre paréntesis pues también es una sola pieza. Entonces la pieza de arriba la ponemos junta entre paréntesis. Es 27x cuadrada menos 12x más 12. Y ahora lo que está dividiendo, tenemos el término 15x cúbica menos 10x cuadrada más 20x menos 1. Ese término está en la parte de abajo, está elevado a la potencia 7 y luego le estamos calculando la raíz novena. De acuerdo a las leyes de los exponentes sabemos que eso sería pues todo lo que está entre paréntesis elevado a la potencia 7 novenos. Eso sería si lo dejamos en la parte de abajo, pero como lo enviamos a la parte de arriba, pues entonces el exponente queda negativo. Entonces, por ley de los exponentes, esta integral se puede reescribir de esta forma. ¿Quién sería nuestro cambio de variable? Bueno, yo creo que es bastante claro que nuestro cambio de variable aparece aquí. Este de aquí lo estamos viendo como un u a la menos 7 novenos. Y lo que no sea u, este término, lo que no sea u a la menos 7 novenos, pues tendría que ser exactamente el diferencial de u. Bueno, vamos escribiendo. ¿Quién es nuestro cambio de variable? Pues es u igual a 15x cúbica menos 10x cuadrada más 20x menos 1. Ese es el cambio de variable. Y entonces, ¿quién es el diferencial de u? ¿Quién es el diferencial de nuestra nueva variable? Pues sería 45x cuadrada menos 10, no, estamos derivando, menos 20x más 20. Y todo eso multiplicado por el diferencial de x. Ese es nuestro cambio de variable. Entonces, con este cambio de variable, vamos a reescribir nuestra integral. Bueno, tenemos que este término
es u a la u a la menos 7 novenos. Quedamos que este término lo tenemos que ver exactamente como el diferencial de u. Sin embargo, vemos que no es, pues no son iguales. Ahorita no son iguales. ¿Por cuánto podríamos multiplicarlo? Bueno, ¿existe algún número tal que al multiplicar este término por ese número se transforme en este de aquí? ¿Sí podemos transformar, completar el diferencial? Bueno, pues para eso primero pensemos, este 27 yo lo quiero transformar en 45. ¿Existe algún número k tal que si yo multiplico 27 por k nos quede 45? Sí, sí existe. Ese constante tendría que ser 45 27avos. O lo que es lo mismo, si dividimos entre 9, 5 tercios. Entonces, si multiplicamos por 5 tercios, ¿será que ya habremos completado el diferencial? Vamos poniéndoselo. A ver, entonces, dentro de la integral multiplicamos por 5 tercios. Y fuera de la integral, para contrarrestarlo, multiplicamos por 3 quintos. Pero tenemos que verificar, ¿eh? Tienen que verificar. ¿Qué pasa si multiplicamos? ¿Qué pasa si hacemos este producto? Nos quedaría 5 tercios por 27. 5 tercios por 27, bueno, 27 entre 3 son 9. Por 5 nos quedaría 45x cuadrada, que fue de ahí sacamos la constante. Pero segundo término, 5 tercios por 12x. 5 tercios por 12, bueno, 12 entre 3 son 4. Por el 5 de arriba, 20x. Y el tercer término, 5 tercios por 12, pues también son 20. Y entonces observamos que al multiplicar lo que teníamos entre paréntesis por 5 tercios, efectivamente se transformó en lo que estamos buscando. Ya lo transformamos en exactamente el diferencial. Entonces sí, lo que necesitábamos era multiplicar por 5 tercios. Y de esa forma hemos completado el diferencial. Sí pudimos completar el diferencial. Entonces, ya hacemos la sustitución. Este término es u a la potencia menos 7 novenos y el 5 tercios junto con el 5 tercios multiplicado por lo que está entre paréntesis junto con el diferencial de x. Ese es exactamente el diferencial de u. Entonces nos queda 3 quintos de u a la potencia menos 7 novenos por el diferencial de u. Déjenle pongo el mismo color para que lo reconozcamos. Este de aquí, junto con el diferencial, es el diferencial de u. Entonces, pudimos completar el diferencial y nuestra integral, que se veía muy fea, pues ya quedó mucho más sencilla. Es un 3 quintos de la integral de u a la menos 7 novenos. Lo cual, aplicando la fórmula de integración, nos quedaría estos 3 quintos. Y la integral de u a la menos 7 novenos, pues hay que sumarle 1 al exponente. Menos 7 novenos más 1 son 2 novenos. Así que nos va a quedar por u a la 2 novenos dividido entre 2 novenos. Y como ya integramos, le añadimos la constante de integración. Y ya hay que simplificar. Dividir entre 2 novenos, acuérdense que es lo mismo que multiplicar por 9 medios. Así que nos quedaría 3 quintos por 9 medios, serían 27 décimos de u a la 2 novenos, que en términos de radicales sería la raíz novena de u al cuadrado, más c. Y ya por último, hacemos la sustitución. ¿Quién era u? Aquí tenemos nuestro cambio de variable. U era 15x cúbica menos 10x cuadrada más 20x menos 1. Y sumamos la constante de integración y esta es la integral que estábamos buscando. Una integral por cambio de variable.
Entonces tenemos esta integral. Vamos haciendo un par de ejemplos más. Ejemplo número 6. Pues ya aparecen funciones trigonométricas. Pero como les decía, lo que tenemos que hacer es integrar, hacer un cambio de variable para calcular una integral de la forma u a la n. ¿Quién sería u a la n? Bueno, acuérdense que yo aquí tengo una notación. ¿Qué significa coseno 19 de x? Esto es notación. ¿Qué significa en realidad? Pues significa que esto es... Bueno, el 2/3 vamos sacándolo de una vez de la integral. Sería 2/3 de la integral de seno de x. 2/3 de la integral de seno de x. Y coseno 19 de x es... Coseno 19 de x es notación. Significa que es coseno de x y todo elevado a la potencia 19. Y de esta forma, pues como que ya queda claro quién es nuestro cambio de variable. Aquí tenemos un u a la 19. ¿Quién sería u? ¿Quién es nuestro cambio de variable? Pues es u igual a coseno de x. Y entonces, ¿quién es el diferencial de u? La derivada de coseno es menos seno. Así que el diferencial de u es menos seno de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, de esta forma, esto de aquí es exactamente, bueno, sería u a la 19. Lo que no sea u a la 19 tiene que ser exactamente el diferencial de u. Pues ya tenemos seno de x, ya tenemos diferencial de x, entonces para el diferencial de u nomás nos falta un menos. Pues se lo ponemos. Entonces dentro de la integral multiplicamos por menos y para contrarrestarlo, fuera de la integral, pues también multiplicamos por un menos. Entonces sería un 2/3 y el menos que puse dentro de la integral, pues multiplicamos afuera también por un menos 1. Entonces de esta forma ya nos queda la integral. Fuera de la integral nos quedaría 2/3 por menos 1 son menos 2/3. Y dentro de la integral, coseno de x a la 19 pues es u a la 19. Y lo que no es u a la 19 ya es exactamente el diferencial de u. Entonces nuestra integral ya la transformamos de esta forma. Menos 2/3 por la integral de u a la 19. Lo cual nos dice la fórmula. Esto sería menos 2/3. La integral de u a la 19 pues sería u a la 20 dividido entre 20. Más una constante de integración. Multiplicamos y sustituimos. A ver, nos quedaría menos 2/3 por un 20avo. Pues serían menos 2/60. Que simplificado menos un 30avo. Por u a la 20. Pero u era coseno, entonces nos queda por coseno a la potencia 20 de x. Le sumamos una constante y este aquí es la integral que estábamos buscando. Menos un 30avo de coseno a la 20 de x más una constante. El seno de x pues tenía que desaparecer porque, acuérdense, si nosotros teníamos coseno a la 20 de x, pues al momento de derivar por regla de la cadena nos quedaba 20 por coseno a la 19 de x y luego por regla de la cadena por su derivada que era menos seno de x. Entonces al derivar este término aparecía el seno de x. Así que al momento de integrar, seno de x desaparece y nada más que queda el coseno. Entonces esta es la integral número 6. Siguiente ejemplo, pues es bastante parecido, pero en vez de considerar las funciones seno y coseno, pues utilizamos las funciones cotangente y cosecante. Entonces,
Pues ¿quién sería nuestro cambio de variable? Pues al igual que en el ejemplo anterior, este de aquí, el menos 3 quintos lo sacamos. Nos queda menos 3 quintos de la integral del cotangente de x. Y cosecante a la 20 de x nomás es notación, significa cosecante de x y todo a la potencia 20. Entonces, ¿quién es nuestro cambio de variable? Pues sería u igual a la cosecante de x. ¿Quién sería el diferencial de u? El diferencial de u es menos la cotangente de x multiplicada por la cosecante de x. Por el diferencial de x. Entonces este de aquí es nuestro cambio de variable. Bueno, pues este es nuestro cambio de variable. U es igual a la cosecante de x, entonces el diferencial es menos la cotangente de x por la cosecante de x. Entonces, este de aquí podríamos pensar que era un u a la 20. Pero lo que no fuera u a la 20 tendría que ser exactamente el diferencial de u. Para completar el diferencial de u, pues ya tendríamos la cotangente de x. El menos, pues se lo podemos poner para completarlo. Pero nos falta un cosecante de x. Bueno, pues no me vayan a decir que no lo tenemos, porque sí lo tenemos de sobra. Tenemos 20 cosecantes. Así que a los 20 les voy a tomar prestado 1 para ponérselo al diferencial. Entonces hacemos esa transformación. Hay que separar uno de los cosecantes. Entonces nos quedaría igual a menos 3 quintos de la integral de cotangente de x por, tomo uno prestado, por la cosecante de x y luego voy a quitar esto de aquí. Entonces va a quedar por la cosecante de x a la potencia 19. Y entonces de esta forma, bueno, para completar el diferencial también nos hace falta un menos. Entonces ese menos se lo pongo yo adentro de la integral multiplicando y entonces afuera también multiplico por un menos 1. Y entonces de esta forma, este término de aquí es un u a la 19. Entonces nos queda igual a la integral. Fuera de la integral, menos 3 quintos por menos 1, pues son 3 quintos. De la integral, esto de aquí es un u a la 19. Y lo que no es u a la 19, este de aquí, junto con el diferencial de u, es exactamente... este término junto con el diferencial de x es exactamente el diferencial de u. Entonces aquí nos queda la integral de u a la 19 por el diferencial de u. Bueno, pues ya que hicimos esta transformación, pues ya podemos aplicar la fórmula de integración. Nos quedaría igual a 3 quintos. Y la integral de u a la 19 pues es u a la 20 entre 20. Más una constante de integración. Hacemos la sustitución. Bueno, simplificamos y hacemos la sustitución. Entonces nos queda 3 quintos por un veinteavo, pues serían 3 sobre 100. Y luego por u a la potencia 20, pero u era cosecante. Entonces por cosecante a la potencia 20 de x. Y le sumamos la constante de integración y esta es la integral que estábamos buscando. Entonces, el cambio de variable que estábamos buscando era la cosecante de x.
Bueno, por último hacemos un último ejemplo, que es pues, bastante parecido a los dos anteriores. Entonces, este de aquí, pues ya lo podemos ver directamente como un u a la 9. Es un u a la 9. ¿Quién sería el cambio de variable? Pues sería u igual a seno de 3x menos pi. Entonces, ¿quién sería el diferencial de u? Pues sabemos que la derivada de un seno es un coseno, entonces nos quedaría coseno de 3x menos pi, y luego por regla de la cadena, por la derivada del argumento. En este caso la derivada de 3x menos pi pues es un 3, se lo ponemos al principio. Y todo eso por el diferencial de x. Entonces este es el diferencial de u. En la integral, lo que no sea u a la 9 tiene que ser exactamente el diferencial. Pues ya tenemos el coseno de 3x menos pi, ya tenemos el diferencial de x. Lo único que necesitamos es dejar exactamente 3. Yo tengo 3 quintos, necesito nada más 3. Pues vamos a quitar el quintos. Entonces eso nos quedaría. El 3 quintos lo separo como un quinto por 3 y el 1 quinto lo dejo fuera de la integral. Y el 3 lo dejo adentro. Entonces nos queda 1 quinto de la integral de 3 por coseno de 3x menos pi por seno a la potencia 9 de 3x menos pi, y eso por el diferencial de x. Y entonces nos queda 1 quinto de la integral, lo que tenemos en verde, eso es un u a la 9, y lo que tenemos en blanco es exactamente el diferencial de u. Entonces ya hicimos la transformación, pues ya podemos integrar. Entonces nos quedaría igual a 1 quinto por la integral de u a la 9. Pero la integral de u a la 9 sería u a la 10 dividido entre 10, más una constante de integración. Hacemos la sustitución y ya hemos terminado. Bueno, 1 quinto por 1 décimo, pues es un 50avo de u a la 10, es decir, de seno a la potencia 10 de 3x menos pi, más la constante de integración. Y esta es la integral que estábamos buscando. Bueno, pues hicimos varias integrales de la forma u a la n, que con un cambio de variable adecuado, pues lo pudimos transformar en la integral de un u a la n. Lo que hicimos en estas integrales lo podemos hacer en muchísimas integrales. Si revisan su formulario, en su formulario no sé cuántas fórmulas tienen como unas 400 fórmulas de integración. Pues todas esas fórmulas se manejan exactamente de la misma forma, haciendo un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable? Pues el adecuado. ¿Cómo escogemos el cambio de variable? Bueno, pues necesitamos práctica. Bueno, hasta aquí con este video. En el siguiente video continuamos con integrales de cambio de variable, pero ya no nos vamos a restringir a nada más integrales de la forma u a la n, sino con las otras fórmulas que tienen en su formulario. O sea, integrales por cambio de variable es para que sepan usar su formulario. Bueno, hasta aquí con este video. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.